Buenas tardes, mi nombre es Alba Ramos, soy estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Uniminuto. Y el día de hoy, por medio de este video, intento dar respuesta a la pregunta ¿qué le quitaría a la escuela con la intención de buscar que los estudiantes aprendan? Esto basado en los postulados de Carlos Calvo. Desde hace muchos años se evalúa el proceso enseñanza-aprendizaje midiéndose por medio de pruebas estandarizadas. Estas, cuando arrojan valores por debajo de la media, dan a entender que la educación está en crisis. Por tal motivo, se proponen medidas y reformas escolares que cada vez son más complicadas y que posiblemente demandan una inversión muy costosa. Sin embargo, los resultados siguen siendo los mismos y el análisis nos indica dos hipótesis. La primera, que el docente no sabe enseñar, hipótesis bastante compleja, teniendo en cuenta que el docente es precisamente aquel profesional que ha dedicado mínimo 4 años de su vida en el perfeccionamiento del arte de enseñar. La segunda, que el estudiante es incapaz de aprender. Frente a este postulado, el mismo Calvo nos indica que es extraño que el ser humano, que posee un cerebro tan extraordinario, que algunos señalan como la cúspide de la evolución, sea incapaz de aprender bien y con seguridad las 4 operaciones aritméticas, y no pueda leer comprensivamente después de 12 años de larga escolaridad. La misma persona que no aprende en la escuela o que lo hace con muchas dificultades no presenta impedimentos cuando se trata de aprender informalmente. Por tal motivo, es importante identificar realmente cuáles son esos factores que interfieren o no permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de una forma correcta. No aquellos factores que ya conocemos ampliamente, como son la brecha e inequidad económica y social, que a su vez, por supuesto, lleva a esta brecha educativa, sino aquellos aspectos que realmente podemos modificar y que no hemos tenido en cuenta. Para esto debemos de analizar nuestros 3 actores: el estudiante, el docente y la escuela. Por parte del estudiante, es importante tener en cuenta que no todos los sujetos aprenden de la misma manera. Frente a esto, el psicólogo Esguerra, en su artículo Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de psicología, nos indica: los diferentes modelos y propuestas teóricas sobre los estilos de aprendizaje posibilitan el marco conceptual para acercarse a la comprensión de distintas maneras y acciones involucradas en el aprendizaje, así como la forma en que adquieren saber los estudiantes. Además, proveen de información sustentada de manera lógica y empírica para la implementación de acciones que pueden redundar en la calidad y efectividad en los contextos de formación. Esto nos indica evidentemente que al existir formas de aprendizaje tan diversas, también debe existir diversificación en las estrategias pedagógicas, que permitan la curiosidad, el error, la creatividad del estudiante, que a su vez le permitan aprender empíricamente, es decir, acercarse a la realidad. Quizás es más fácil aprender a sumar, restar y multiplicar si la tarea es este fin de semana ir de compras. El siguiente actor a evaluar y a revisar es el docente, cuyo papel es fundamental, ya que es el encargado de despertar el interés de los estudiantes, para que ellos realmente deseen aprender y dispongan toda su atención en el conocimiento. Por esto es tan importante que el docente esté a la vanguardia, que esté actualizado en los contenidos de su experticia y en todo lo que respecta hoy en día al manejo de las TICs y las TACs. Debe diseñar estrategias pedagógicas y didácticas novedosas que le permitan llegar a las diferentes formas de aprendizaje de los estudiantes y de igual manera buscar encaminar a los alumnos hacia el aprendizaje autónomo, motivando su creatividad y su curiosidad. En tercer lugar y no menos importante, tenemos la escuela, que no se debe ver solamente como las paredes o el espacio físico, sino como aquel ente administrador que supervisa la calidad de la educación, que permite el desarrollo de sus docentes y que es el encargado de mantener actualizado y flexible la malla curricular,
retirando contenidos obsoletos y evaluando realmente los contenidos que aportan a la estudiante, teniendo en cuenta su entorno social, real y actual. Personalmente, trabajo en el área de educación superior y me encuentro con que los estudiantes en la mayoría de casos son completamente conductivistas y chocan con los diferentes modelos de aprendizaje, por ejemplo, como el constructivista, en el que se plantea que él aprenda por su propia cuenta y cuyo modelo es el que actualmente se lleva en la mayoría de las instituciones de educación superior. Por otro lado, también observo con gran preocupación que tienen dificultad en la comprensión lectora y en el área matemática, llevando en muchas ocasiones al estudiante a la deserción. Por tal motivo creo que es importante desde la educación básica, primaria y secundaria dar herramientas básicas como es la lectura crítica, el análisis, la lógica matemática y, por qué no, hasta economía. Revisar aquellos contenidos que realmente le van a aportar al estudiante para el mundo actual. Retomando la pregunta inicial, ¿de qué le quitaría la escuela con la intención de que los estudiantes aprendan? Yo le quitaría estos modelos que son completamente rígidos de enseñanza, donde el docente es el dueño único del conocimiento y el estudiante es un receptor y almacenador del mismo. Y lo cambiaría por un modelo más flexible donde se permita al estudiante ser curioso, equivocarse, apropiarse del conocimiento y potencializar sus diferentes inteligencias basadas en sus gustos. También le quitaría la monotonía en los temas de aprendizaje. Teniendo en cuenta que los estudiantes tienen diferentes formas de aprendizaje, también es importante cambiar las metodologías de enseñanza y tener en cuenta qué es lo que quiere realmente el estudiante aprender y qué requiere aprender según su nivel y donde se encuentre. También quitaría buscar culpables y buscaría más bien la corresponsabilidad, es decir, que la educación no debe ser solamente de la escuela, sino que se involucre allí el Estado, la escuela, la familia y obviamente el estudiante. Quitaría aquellas pruebas estandarizadas que lo único que buscan es que el estudiante repita de memoria los temas, que juzgan la educación real y que no muestra cuál es el aprendizaje real del estudiante. Espero que con esto se haya dado respuesta a la pregunta inicial. Muchas gracias.